Buenísimo. Bueno, estaba contando un poco qué es lo que ibas a hablar hoy, que por ahí es un tema que no se habla mucho, que no se, que bueno, que por ahí mucha gente también no le gusta hablar eh, o no sé, tiene miedo, o hay muchos, no sé, tabúes con respecto al tema de la muerte y de qué pasa, y bueno, un poco venimos a eso, a contar desde la experiencia, desde cosas que realmente has vivido y que bueno, que pueden ayudarle a la gente a que lo empiece a naturalizar y a sentirse un poco más cómodo con todo esto, ¿no? Exactamente, sí, es un tema milenario realmente, ¿no es cierto? Porque es tan viejo como la humanidad misma, el preguntarnos qué pasa después de que morimos. O sea, desde hace miles de años veíamos cuando algún familiar, algún ser querido, un amigo perdía la vida, se quedaba aquí, decíamos qué pasaba, ¿no? Pero bueno, hay muchas evidencias históricas, Mm, e incluso en las posturas del enterramiento de los muertos de hace 40.000, 50.000 años, en pinturas rupestres, que evidencian de que ya la gente creía que había algo más, o sea, que no solo el mm, cuerpo quedaba ahí inerte, sino que había alguna una esencia, algo que persistía esa muerte corporal, ¿no es cierto? Y seguía adelante. mm, Así que es así que durante la historia eso se fue desarrollando, ese conocimiento, incluso en muchas filosofías y creencias en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Esa evidencia que está. Eh, Incluso, bueno, mm, citar, por ejemplo, los filósofos estoicos, Marco Aurelio, Séneca, Epícteto, bueno, varios, con su famosa frase, ¿no es cierto? Memento mori, que quería decir, mm, recuerda que, ten presente, recuerda que en cualquier momento vas a morir. Y yo le decía, no con el sentido de, como dicen muchos, viví esta vida porque es la única o es la última, ¿no? Pepe, gastate todo, abusá todo, sino, sino vivilo con preparación para que cuando llegue el momento de partir no te arrepientas de lo que has vivido, ¿no es cierto? Que vayas mm, tranquilo. ¿M? Como también hay libros, ¿no? Como La muerte de Iván Ilich, creo que de Dostoyevsky, me parece, o de Tolstoy, no me acuerdo, que habla sobre ese momento, por ejemplo, toda una novela, ¿no? O el famoso caso de Tycho Brahe, el astrónomo, que vivió una vida lujuriosa, lujosa, y en el momento de morir deliraban, pidiendo perdón o repitiéndose, porque todos somos muy vivos o muy seguros, pero cuando llega el momento hay que estar, ¿eh? Hay que estar. Entonces, mm. el que no cree en nada, el que no se Es preocupa como que por ahí uno nada, toma más conciencia de qué es lo que puede venir. claro, claro. Y cuando se acerca el momento de la muerte es difícil, porque ya viene una incertidumbre, es decir, bueno, yo nunca me preocupé por indagar en las creencias de la humanidad, en la filosofía, en esto que el otro, y ahora, ¿qué pasa? Entonces viene el desconcierto, el miedo, ¿no es cierto? Por eso esta gente, estos sabios de la antigüedad ya tenían esa frase, pero bueno, y también tenemos mucha evidencia de que la vida existe después de la muerte porque de distintas vías. Una es los famosos casos SM, experiencias cercanas a la muerte, de lo cual se puede indagar Mm, muchísimo. En internet hay muchos médicos, eso recomiendo las fuentes donde hay médicos que hablan, como el doctor Sanz Segarra de España. Después está el doctor Piman Loven de Estados Unidos, investigadores que se dedicaron en sus años de medicina a estudiar los casos de las personas que alcanzan a morir por un accidente cerebrovascular o un paro cardíaco o en una operación o lo que sea, pero que finalmente después son revividos, pueden ser revividos y cuentan la experiencia. ¿eh? Y ahí hay un comparativo de experiencias comunes, el ver la luz,
ver el túnel, el decidir si pasar o no por ese túnel. Pero más allá de eso, que algunos tratan de explicarlo como que pueden ser alucinaciones del cerebro cuando está muriendo o algo así, están los reportes de esas personas que mencionan, por ejemplo, qué estaba sucediendo en la habitación de al lado, o qué estaba comentando el médico cuando lo operaban, o las bromas que hacían, o un ciego que mencionaba ver. Entonces hay muchos testimonios que evidencian. Eso Sí, por ahí es lo que termina de convencer al médico que por ahí está escéptico de esto, de decir, bueno, ya me dice qué es lo que yo estaba hablando, qué estaba haciendo, y ya es como, yo he leído varios de esos testimonios y escuchado, y bueno, es lo que termina de convencerlos a los médicos de decir, bueno, exactamente. eh, se ve que es real. Exacto. Yo una vez estaba dando en uno de los cursos de Reiki y hablaba sobre estas cosas y un muchacho me hacía así con la cabeza, hacía así, yo le digo, ¿tendrá algún tic nervioso? ¿Qué le pasa? Me decía que sí. Y le digo, ¿vos estás al tanto del tema? Sí, dice, soy anestesiólogo, un anestesiólogo del hospital. Me decía, he visto muchos casos y los conozco bien. Así que eso por un lado, para que la gente, pero voy a cerrar la puerta porque entonces, por un lado, para quienes quieren investigar un poco, hay canales de YouTube con muchas experiencias, incluso de médicos, muy interesante. Después, por otro lado, están los testimonios de niños de corta edad, que recuerdan a veces este episodio de vida pasada, o recuerdan dónde vivían en una vida anterior. Hay muchos casos, nosotros tenemos en el grupo de Reiki que algunas de las chicas que cuentan de los niños, algunos episodios así sorprendentes. Es decir, yo te elegí antes de venir, por ejemplo, una de las chicas, Laura, ¿no? Yo te elegí antes de vivir, entre otras mamás. O sea, ahí vamos al tema de que el alma es preexistente. Porque nosotros en las religiones tradicionales judeocristianas, el alma es creada en el momento de nacer. Y para la sabiduría ancestral de la humanidad, el alma es preexistente. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento dado es creada como una chispa existencial, imagen de esa conciencia cósmica, pero que tiene que empezar a conocerse a sí misma. Y el plano y la forma de conocerse a sí misma es el universo material, donde va transmigrando a través de diferentes cuerpos y va realizando su aprendizaje. Es decir, a través de esa existencia, que es el amor, que es el dolor, a través de distintas existencias, primero en mi lucha desesperada por existir y por ser, como lo explica muy bien Deepak Chopra en la alquimia, y explica todos los pasos de evolución del ser, muy lindo, está en YouTube, recomiendo verlo. Entonces, en todas esas etapas, ¿no? El ego, el conquistador, la lucha por ser y existir, porque quiero existir, me doy cuenta que existo, y quiero mi bienestar, y es lo que todas las personas y todos los seres hacen, ¿no es cierto? Hasta que en un momento dado, después de experimentar y experimentar, me voy dando cuenta de que hay otros que tienen el mismo derecho que tengo yo y que empiezo a darme cuenta que en el bienestar de los demás está también mi bienestar. ¿No? Y en el respetar los derechos de los demás también está mi bienestar y mis derechos, ¿no es cierto? Y que tan solo se remite a la frase de Jesús, ¿no es cierto? No hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Ama al otro como a ti mismo. Así, bueno, no sé si va muy bien. Es tanto lo que hay que aprender que son muchas cosas, ¿no? Para que el alma se vaya dando cuenta de tantas cosas que obviamente que en una vida eso no lo hacemos, porque no nos da el tiempo. No nos da el tiempo y por el otro lado, hoy que uno tiene toda la libertad de cuestionar, que antes no lo teníamos, porque era condenado, era mal visto, qué sé yo, uno puede decir, como lo hizo tanta gente antes, pero que fue castigado o perdió su vida, ¿no? Por cuestionar ideas
que eran muy rígidamente establecidas. Es decir, no tiene lógica, ¿no es cierto? Que un creador cree un alma para después condenarla y en una sola vida condenarla eternamente, por la eternidad, al cielo o al infierno, al sufrimiento total o a la felicidad total. Sino más bien, ¿por qué no dar todas las oportunidades? Y si es una creación, además, esa posibilidad de transmigración y de experiencia, de aprendizaje, da la posibilidad de explicar muchas cosas que por el otro lado pasan por el lado de la injusticia, o sea, decir, ¿por qué una persona nace discapacitada y por qué la otra nace con plenas capacidades? ¿Por qué una nace en la riqueza y otra nace en la pobreza? ¿Por qué una nace en la India y otra en la China y otra en América? Entonces, el que no está bautizado, el que no tuvo posibilidad de acceder a la religión oficial, no va a tener buen fin. ¿Y por qué? Si Dios mismo te hace nacer en un lado o en el otro. Entonces, uno se da cuenta que hay postulados que son absurdos, ¿no es cierto? Es como en Claro. matemáticas, el teorema del absurdo, que uno hace un postulado y después, a través de las deducciones, se da cuenta de que no tiene ningún sentido. Y después, entonces, la hipótesis es Bueno, absurda, ¿no es cierto? Es así. ahí, no, gracias a Lauri que está poniendo ahí abajo todo lo que va, vas nombrando, de dicho, para todo, para que todo el mundo lo pueda ver Ah, y le vaya quedando. bueno, Gracias. sí, Eh, los enlaces, sí, sí. eh, bueno, vamos, no sé, a ver qué específicamente, a ver qué, en base a tu experiencia y a todas las cosas que han vivido con Reiki, con el grupo, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué puede ser que algunas de estas almas sigan su camino y otras no? ¿Qué, qué, qué puede pasar? Claro, claro. Bueno, entonces, primero habíamos hablado un poco de las formas de demostrar, incluso hasta científicamente, de que el alma existe, ¿no es cierto? Mm, Después, si quieren más bibliografías sobre eso, pueden preguntar y se las enviamos. Incluso todas las investigaciones del doctor Ian Stevenson de Estados Unidos, que estudió miles de casos de testimonio de niños en cuanto al tema de reencarnación. Entonces, como hablábamos al comienzo, si uno no se interesa por todos estos temas, vive una vida alegremente lujuriosa, eh, como nos ha pasado tal vez en vidas pasadas, ¿no es cierto? Y llega el momento de que se termina la vida, porque no sabemos cuándo es, no sabemos cuándo es. Por eso era la famosa frase, memento mori y carpe diem, de los estoicos, ¿no es cierto? Entonces, mm, ahí, si yo no estoy preparado, sobreviene la incertidumbre, sobreviene el miedo, ¿eh? Más eh, si yo no fui una buena persona, si no hice obras de bien común, si fui muy egoísta, entonces ahí uno se da cuenta de que bueno, ¿qué destino puede haber ahora? ¿No es cierto? ¿Qué me espera? Muchas personas ni siquiera alcanzan a darse cuenta que están muertos. Nosotros comenzamos todo esto hace ya 20 años, con mi esposa, bueno, el Reiki es una gran técnica, como se trabaja con esa fuerza vital, fuerza universal, que es parte del universo y todos los seres vivos, y que cuando se toma el curso y se aprende sobre toda esta filosofía, esta forma de vida, se aprende a trabajar con esta fuerza. Entonces, empieza en nuestro cuerpo a circular mucho caudal de esta fuerza, y el mm. empieza a armonizar, se empieza a desintoxicarse, toda una serie de cosas que sucede cuando uno empieza a practicar Reiki, recibir iniciación, y una de las cosas que suceden es que se empiezan a despertar esos dones que están dormidos, que son esos talentos, que son ni más ni menos que los talentos que trae el alma cada vez que viene al mundo en esa misión de vida de aprendizaje, de lo cual si quieren después podemos hablar más adelante, más sobre el tema, misión de vida, dones, etcétera, por qué pasan las cosas. Podemos hablar también en otras si quieren, pero bueno, entonces se empiezan a desarrollar los talentos que todos tenemos.
y muchas personas tienen talentos de conectarse fácilmente con otros planos de la realidad que son coexistentes con el nuestro, ¿entiendes? Entonces, desde hace entonces ya muchos años aprendimos, sobre todo por los dones que se fueron desarrollando, sobre todo en mi esposa, en mí algunas cosas también, en otras personas. Entonces, como yo tengo base de ciencia, siempre me gustó trabajar en forma comparativa entre las distintas personas, a ver, a modo de experimento, ¿no? A ver, vamos a evaluar esta situación. ¿Qué están viendo ustedes? Cada uno evalúe por separado y me manda los resultados a mí. Que es como trabajamos con el grupo que actualmente tenemos, donde, por ejemplo, evaluamos un caso de un hogar donde hay presencias, donde sienten que hay malestar, que no pueden dormir de noche, molestan a los chicos, etc. Entonces, se reciben las imágenes del hogar, cada uno evalúa, nadie sabe que está evaluando el otro y me mandan los resultados a mí. Entonces yo comparo y vemos las coincidencias, coincidencias significativas. Entonces, si las personas que no tienen la más mínima idea de qué está viendo el otro ven lo mismo, ven decir, bueno, acá veo una mujer, acá en esta pieza vemos un hombre, acá vemos un chico, lo que sea. Entonces, uno confirma y en base a eso se ve cómo proceder. Ahora, ¿por qué esas personas, la pregunta era esa, ¿no? ¿Por qué esas personas quedaron ahí? Una vez que confirmamos que están, una vez que confirmamos que están, vemos cómo ayudarles en una comunicación de tipo diálogo, ¿no es cierto? Porque hay distintos tipos de dones de clarividencia, mediunidad, y entre nosotros nos complementamos, de manera de poder establecer un diálogo con esta persona, porque siguen siendo personas, por supuesto, como yo les decía, muchas veces no se dan cuenta que están fallecidas, entonces, un diálogo como muy similar a como estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Porque es vía telepática. Bueno, yo soy el que hablo, las otras personas van percibiendo la respuesta de la persona y vamos estableciendo un diálogo de manera que la persona le hacemos perder el miedo a lo que tiene que afrontar. Es como, ¿se acuerdan de Ghost, la sombra del amor, con Demi Moore? Bueno, cuando el chico muere, que lo mata el ladrón, no sabe qué pasa, ¿no es cierto? Ve su cuerpo, no entiende que está su cuerpo ahí, la ve a la chica y se quiere quedar con la chica. Porque dice, allá, esa luz, ni sabía que era la luz, porque nunca creía en nada, nunca expresaba sus sentimientos. Y eso está tal cual tomado de la realidad. Pasa con mucha gente, ¿viste? Y aparte quería proteger a la chica, por eso se quedaba, la quería proteger, la quería, porque había ahí un peligro. Exactamente, que es lo que pasa con muchas personas, muchos casos. Yo me quiero quedar porque quiero proteger a mi hijo, a mi mamá, a mi novia, como es el caso de la película, quiero proteger, pero no se dan cuenta de que es muy escaso lo que pueden hacer, ¿no es cierto? Porque en realidad la verdadera ayuda y la verdadera protección es después que el alma pasa a través de ese túnel y ocurre toda una transformación que si quieren si quieren les explicamos cómo es ese paso, ¿no es cierto? O sea, estamos viendo ahora un poco por qué se quedan por desconocimiento, por descreimiento, por miedo, por no saber que están fallecidos, por nunca haberse preocupado por eso. Entonces, bueno, si uno... Y Sí, también por estar muy apegados por ahí a lo material, a lo ¿no? terrenal, A decir, bueno, esta casa es mía, no me voy a ir de esta casa, o de este lugar, de este negocio, que también son muchos casos eso también. ha Nos ha pasado. tocado mucho de eso. Nos ha tocado mucho tener que ayudar a la gente, decir, tenés que desapegarte de lo material porque ya no te sirve. Ya no tenés un cuerpo material como el nuestro y pese que lo que pasa es que el alma se confunde también ¿por qué? Porque el periespíritu o el aura, el que es lo que envuelve al espíritu, sigue, según lo que sabemos del mundo espiritual, esto está muy bien explicado en el libro de los espíritus, sigue siendo como una materia, pero un grado de materia, pero más sutil. Yo no les puedo decir que es la materia nuestra, ¿no es cierto? Ahí explica que es una materia más sutil. Muy posiblemente en el universo hay muchas cosas que no conocemos, como por ejemplo en astrofísica se habla hoy de materia oscura, de una materia que no se
sabe qué es, y que es la mayor parte del universo. ¿Será esa materia oscura lo que compone el aura? Tampoco lo sé, les puedo decir, pero lo que sí viene bien el caso como para decir, hay muchas cosas que todavía no comprendemos y que todavía no tenemos la metodología de ciencia como para poder acceder a ver qué es, ¿no es cierto? Pero sí empíricamente sabemos por experiencia y porque mucha gente tiene la capacidad innata de hacerlo, que es lo que se desarrolla cuando uno empieza a trabajar en el mundo espiritual, o a hacer prácticas de yoga, prácticas de meditación, prácticas de Reiki, empieza a desarrollar esos dones, que bueno, después hay todo un tema ahí, ¿no? Hay que aprender cómo manejar eso, cómo sacarse el miedo que nos metió la sociedad, la falta de conciencia sobre eso, todo el condenamiento, la condenación y que hubo detrás de todo eso, ¿no es cierto? Que siempre fue mal visto. Y es causa de represión. Causa de Sí, represión. y bueno, nosotros nos habíamos comprometido cuando estuvo Flor en un vivo que más adelante vamos a hablar más en profundidad de lo que es la clarividencia, la mediunidad, bueno, y ella también nos va a contar desde su experiencia. Bueno, podemos Eh, hacer un video compartido si quieres. bueno, Claro. Sí. ahí está compartiendo Lauri el libro de los espíritus de Allan Kardec. Bueno, ahí cuenta también muchas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. El libro de los espíritus. Está la película, Kardec, en Netflix, que aconsejamos que la vean. La película de Kardec. Después está la vida de Divaldo Franco, el gran medium. La vida de Chico Xavier, los grandes mediums brasileños, porque la filosofía espírita se desarrolla mucho en Brasil, pero han sido injustamente perseguidos, mal hablados, como todo lo que ha pasado en nuestra cultura, ¿no es cierto? Donde hoy sí estamos libremente con acceso a poder eh, adentrarnos en la filosofía oriental, el misticismo oriental, el sufismo, el hinduismo, el espiritismo, y un montón de cosas que uno empieza a adentrarse y se da cuenta que son hermosas, son maravillosas, hablan del bien común, del bien al prójimo, pero siempre nos metieron el miedo de que estaba, bueno, nos querían engañar y que estaba el demonio detrás y qué sé yo. Que, bueno, hay de todo, ¿no es cierto? Hay de todo. Está lo bueno, también está lo malo, por supuesto, pero se cayó en un fanatismo y en una ceguera que causó realmente mucho daño a la humanidad. Bien. Bueno, no sé, ¿querés contarnos algún caso específico? Eh, bueno, sí, muchos casos donde, la mayoría de los casos, donde las almas que están y tienen miedo, no saben qué es lo que les espera más allá, ¿no es cierto? Me van a condenar, me van a castigar, eh, que es lo que siempre sufrimos como sociedad, como cultura, en nuestra cultura judio-cristiana, más cristiana, ¿no? Porque bueno, a partir de que con Justiniano se determina en el concilio del año 500 y algo, se determina que queda una sola línea del cristianismo, porque había varias líneas también, ¿no es cierto? Y incluso ahí se consideraba, antes hay que tener una cosa muy interesante en cuenta, cuando se hablaba de resurrección, el término reencarnación o transmigración del alma, es un término que como reencarnación lo crea Allan Kardec. Pero antes, en toda la historia de la humanidad, estaba la creencia, transmigración, metempsicosis, que es del griego, metempsique, que es la continuidad del alma, eh, donde desde la antigüedad, incluso en los libros de Platón, en el Fedrón de Platón, Fedrón en la República, habla del camino del alma de aprendizaje, ¿no es cierto?, a través de muchas vidas, sea Platón. En el mundo greco-romano era muy común hablar de ese camino del alma. Y el término resurrección
también era tomado como reencarnación. Lo que pasa es que reencarnación no existe, o sea, el alma resucitaba, pero podía ser en un mismo cuerpo o en otro, no tenía por qué ser en el mismo, ¿no es cierto? Incluso hay evidencias que todavía quedan en la Biblia sobre eso. Lo que pasa es que después, cuando se determina en el concilio, se quitan esas líneas, que están las líneas de los gnósticos y otras, ahora no me acuerdo el nombre, bueno, había otras, entonces que esas quedan como una herejía, y queda una sola línea del cristianismo. Lo que no sucede con el judaísmo, por ejemplo, porque en el judaísmo hay varias líneas. Está la cábala judía, que es muy antigua. En la cábala judía hablan del proceso también de transmigración del alma y de evolución del alma. Si ustedes pueden escuchar de la cábala, es muy interesante lo que hablan del proceso de evolución del alma, que es prácticamente lo mismo que estamos hablando acá. ¿eh? Entonces, el término resurrección también se tomaba como reencarnación del alma, ¿no? Entonces, eso da la posibilidad, como hablábamos antes, a algo mucho más equitativo, ¿eh? Y quita al alma el miedo. Es decir, bueno, porque nos metieron el miedo de decir, te tenés que portar bien porque es una sola vida y vas a ir al cielo o al infierno. Pero de esa forma, que se estableció tal vez como forma de dominio y de manejo, es decir, queremos que te portes bien, que todos se porten bien, bueno, hacemos así, ¿viste? Pero en realidad, cuando llega el momento de morir, y todos tenemos un camino álmico, hay distintos grados de el aprendizaje, como vos bien decías, se da a través de muchas vidas, es imposible. Entonces, eh, el miedo es el denominador común en la mayoría de los casos que uno encuentra, entonces hay que empezar a trabajar, explicarles que en el mundo espiritual son muy firmes, pero muy amorosos, y que se nos van a dar todas las oportunidades que nosotros necesitemos para abrir nuestra conciencia y aprender sobre el dolor que hemos causado o el amor que hemos brindado, ¿no es cierto? Porque en definitiva, como decían los antiguos egipcios, uno se lleva lo que dio, ¿eh? Deja lo que tiene y se lleva lo que dio. Y después estaba, no me acuerdo cuál de La balanza. grado que pesaba el corazón humano, de acuerdo a lo que ese corazón había dado. Y cuanto más había dado, ese corazón más pesaba, ¿cierto? Muy hermosa esa comparación. ¿Tenía que pesar menos que una pluma o no? Sí, la verdad que no lo recuerdo bien cómo era, pero era Sí. algo así, ¿cierto? Entonces, Acá te comparto un mensaje que nos sí, escriben. Marcos dice, saludos desde Italia. En la Biblia también está implícito cuando los discípulos ven a Jesús hablando con Moisés y Abraham, su reencarnación. exacto. Muy bien, Marcos. Allá son casi las 12 de la noche, ¿eh? Marquito, tuvimos contacto hace un rato, me mandó saludos allá, unas fotos hermosas, está viviendo allá en un campo con caballos, viviendo en la naturaleza. Es así, es así. En el momento de la transmigración, ¿cómo que se llama? En el momento de eh, esa transformación que tiene Jesús, cuando están los apóstoles y él se vuelve luminoso, ¿no es cierto? Y le preguntan si estaba hablando con Elías, con Moisés, ¿eh? Este, y él pregunta después, ¿quién dice la gente que soy? Y unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que es alguno de los antiguos profetas. Lo tenía acá para mencionar después si lo quieren buscar. En Lucas capítulo 9, del versículo 7 al 9, Herodes pregunta, cuando vio todo el revuelo, veía todo el revuelo que armaba Jesús y se preocupa, empieza a preocupar y dice, ¿este quién es? Entonces le pregunta a la gente, a los que estaban alrededor de él, ¿este quién es? ¿Era Juan el Bautista que resucitó o alguno de los antiguos profetas que ha resucitado? Ahí vamos al concepto que yo le decía entre resurrección y reencarnación, ¿no es cierto? Porque eran algunos de los antiguos profetas eran polvo, ¿no es cierto? Entonces, y además tenía otro aspecto, otra fisonomía. Después en Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 17, dice Jesús llega a la sesión de
de Cesarea de Filipo y pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Ellos dijeron, uno dice que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otro que eres Jeremías o alguno de los antiguos profetas. ¿Mm? Y bueno, entonces, ¿por qué pregunta eso? ¿Cierto? Pero hay otro muy interesante, donde en Juan capítulo 9, versículo 1, dice, al pasar Jesús se encontró con un ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué nació ciego? ¿Por sus pecados o por lo de sus padres? Fíjense, ¿por qué nació ciego? ¿Por sus pecados? O sea, los pecados son después de la vida, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Estaban haciendo alusión acá que sus pecados en una vida anterior y por eso había nacido ciego ahora, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir entonces esto? Que estaba plenamente comprendida la posibilidad de que el alma iba transmigrando y aprendiendo, sino porque se iba a manifestar de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos pasajes que dan la pauta de esto, como yo les decía. En el mundo greco-romano era una creencia normal y común. Entonces, y Julio César, incluso en una de las crónicas, habla de la bravura de los celtas, porque dice que ellos creen que si bien el cuerpo muere, su espíritu vuelve a nacer nuevamente en otro ser, y continúa su camino. Y lo que le da el valor en las batallas, ¿no es cierto? Que bueno, un poco eso tal vez es lo que quisieron quitarnos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que mayormente uno encuentra, el miedo, el desconocimiento y el miedo. Es decir, ¿qué es lo que me viene ahora? Y sí, ustedes me están diciendo que tengo que ir a la luz, pero ¿qué me va a pasar allá? Entonces, hay que hacer todo un poco un explicativo de todo esto al alma, pero hay un entorno, a ver, es un entorno en el que trabajamos, un entorno de luz, ¿no es cierto? Se convoca primero a los ángeles, se convoca la presencia de Jesús, de María, que con mucho amor ayudan a las almas, ¿no es cierto?, a seguir adelante. Y determinan, por supuesto, si alguien que no tiene que ir todavía, se va a algún otro lugarcito, lo mandan a algún otro lugarcito para reflexionar. Hay una cuestión. Por eso se trabaja en un entorno de seres de luz y de amor espiritual, ¿no es cierto? Para poder asistir a las almas. Y en general siempre terminan pasando. Sí, normalmente sí, pero hay una cosa, tarde o temprano, a veces nos lleva, a veces nos lleva 2 o 3 encuentros. ¿Por qué? Porque hay una cosa fundamental que es el libre albedrío. Nadie obliga a nada. El aprendizaje es por prueba y error, podemos decirlo así, ¿no es cierto? Si bien puede estar Jesús con los brazos abiertos, hijo, te espero, bueno, pero si el alma no quiere, no quiere. No le cree, no le cree. Por más que sea quien sea, no es que lo van a agarrar de los pelos y se lo van a llevar. No, eso es el respeto, eso es el mundo de la luz y del amor, es así, ¿no es cierto? El mundo de la luz y del amor. Entonces hay que a veces dejar que el alma pruebe, experimente, vea que uno le está hablando con la verdad para que pueda ser asistida, ¿no es cierto? La ley del libre albedrío es una ley, así como es la ley de la creación y la ley de la evolución de las almas, está la ley del libre albedrío, o sea, las almas son creadas como una chispa existencial de una forma de protoconciencia que evoluciona hacia el despertar de la conciencia en un marco de libre albedrío. Hay una pregunta muy interesante ahí en el libro de los espíritus donde dicen, ¿y todas las almas llegan al mismo tiempo? ¿O algunas llegarán antes, unas después? Y responden, normalmente son muchas vidas donde hay que experimentar, donde hay que abrir la conciencia. Unos podrán llegar un poquito antes, unos un poquito después. Existe el libre albedrío, pero para todos es bastante tiempo. Y todo es un camino de evolución, desde las formas más primitivas de conciencia hasta las últimas. Por eso los chamanes, en el mundo ancestral y milenario, todo tenía esa chispa divina. Una planta, un insecto, todo tenía esa chispa divina que iba transmigrando de una forma a otra hasta llegar a grados
más elevados de conciencia, en los cerebros como los nuestros, que en este mundo o en otros, ¿no es cierto? Acá estamos hablando también de la posibilidad de que la evolución se da en muchas partes del universo, porque esa es otra que también tuvimos que pelearla mucho, ¿no es cierto? Porque primero éramos los reyes de la creación, la tierra era plana, éramos los reyes de la creación, y bueno, corrió mucha sangre, lamentablemente, para demostrar que la tierra era redonda y que era un punto perdido en el espacio, ¿no es cierto? Entonces, los seres, la creación es enorme, entonces nuestro mundo es uno de miles. Yo soy aficionado a la astronomía y bueno, y me gusta la observación y el conocimiento de la astrofísica y todo eso, entonces, bueno, combino la ciencia y la espiritualidad. ¿eh? Y como explica muy bien Claro. en el libro de los espíritus, el, la evolución espiritual es en el conocimiento de las ciencias y de la moral y de la ética, ¿no es cierto? Todo es parte de la evolución del espíritu, ¿no? Entonces conocer el universo también es parte de la evolución del espíritu. ¿eh? Mm. Aparte, pensar que un universo tan grande, ¿no? Tan infinito, ¿por qué no va a haber otras formas de Claro, vida? O sea, claro, ¿cómo vamos a pensar que solamente vamos a estar nosotros ahí siendo tan exacto. inmensos? Pero bueno, era todo como parte de ese miedo y esa forma de control que viene de nuestro propio ego, del ego de los seres que están evolucionando. O sea, todo lo que ocurrió en la historia no es más ni menos que la manifestación de ese camino evolutivo, de esas almas que van despertando poco a poco. Donde está el ego, ¿no es cierto? Mm. Sí, y que poco a poco vamos eh, aprendiendo a manejar, ¿no? Ese ego, porque es necesario también muchas veces, o sea, es nuestra personalidad, entonces la hemos desarrollado porque la necesitamos, pero el tema es llegar a tener control sobre esa parte y podamos gestionarla, eh, y sabiendo que en realidad somos eh, la esencia, no el ego, sino que el ego es solo algo que nos ayuda en esta vida, pero que no somos eso, somos la esencia, ¿no? Claro, eso lo explica muy bien Deepak Chopra ahí en la alquimia, ¿no? Cuando dice, en la medida que el alma después va recorriendo ese camino de evolución, empieza a salir del estrecho círculo de su ego y se empieza a abrir al infinito círculo del amor incondicional. Pero, como vos bien decís, el ego es la herramienta. El ego es la herramienta desde la cual el alma aprende. Y él lo explica bien ahí Deepak Chopra, porque dice, por ahí se malentiende creyendo de que el ego es malo y hay que eliminarlo Claro, y él dice bien claramente, o sea, si no tuviéramos ego, no tendríamos el valor de vivir no acá. hubiéramos sobrevivido, ¿eh? no hubiéramos sobrevivido. Exactamente. O sea, el ego son el ego y las propias desarmonías, las dolencias, las enfermedades, son la forma en la que el alma se somete a pruebas para ese crecimiento de apertura de la conciencia, ¿no es cierto? Eso lo podemos explicar también, si quieren, en otra charla. Es decir, ¿por qué me pasan todas estas cosas que me pasan, que tengo que afrontar, y para qué? ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Para qué pasa todo esto? Es parte de todo ese camino que estamos tratando en esta charlita de explicar, cosas que se aprenden a través de bastante tiempo, ¿no? Pero por lo menos para que tengamos una idea. Entonces, volviendo a lo que vos decías, sí, el trabajo que hacemos, que es lo mismo que hace la gente de la escuela espírita, ¿no? También, con mucho respeto, ellos ayudan, que es lo que hacen, un trabajo de amor para ayudar a las personas que pudieron su cuerpo para decirles, tenés que seguir adelante, no te tenés que quedar acá. ¿Por qué?
estás interfiriendo con la vida de tu familia, por más que quieras estar y protegerla, estás interfiriendo, porque tu campo energético, tu campo emocional está desarmonizado, tus emociones se transmiten, tu dolor, tu incertidumbre, tu pesar se transmite energéticamente a la familia, y se crea un campo no de bienestar, ¿no es cierto? No de bienestar. Entonces, es lo que, a ver, este trabajo, por eso nuestro grupo se llama Psicopompo, los trabajadores de la luz. Este trabajo es milenario, no lo inventó tampoco la gente del espiritismo, ni lo inventamos nosotros. Es algo chamánico. Estaba dentro de las funciones que durante miles de años realizaban los chamanes. ¿Por qué? Porque Se está cortando. muchas personas desde la antigüedad. ¿Vos me escuchás? Sí, te escucho. Ahí estás. ¿Se escucha bien ahora? ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Te escucho. Se corta un poco. Se corta un Ah, poco. porque no sé, se está cortando acá. No sé Bueno, a lo mejor soy yo la que me corto. Bueno, si... Sí. bueno. Te aviso, Néstor, que ya son las menos cuartos y... ¿Me Bueno, escuchás? yo te escucho ahora un poco cortado, pero te escucho bien. Hola. Sí, Bueno, no sé si estamos o no estamos saliendo. yo creo ¿Me que sí. pueden ¿Estás ahí? Sí, Bueno, no sé, nos cortamos un sí, rato, ahí, parece. bueno, para terminar de explicar que esto es algo también milenario de lo que hacían los chamanes, de las distintas funciones que hacían los chamanes, que eran los antiguos sanadores o médicos de la humanidad, 10.000, 20.000, 30.000 años, ¿no es cierto? Y eran las personas que tenían también esa capacidad de conectarse con el mundo espiritual. ¿Eh? Entonces, una de las cosas que hacían en la sanación, que era algo holístico, también de eso podemos hablar en algún momento, ayudaban a las almas a seguir adelante también. ¿Eh? Entonces, eso era una de las funciones de miles de años de la humanidad. ¿Eh? Bien, bien. Así Bueno, que, ¿querés comentarnos de de lo que estás ahora haciendo? Bueno, por eso te tenés que ir ahora. sí, estamos en función de todo esto y de toda esta experiencia de muchos años y en conjunción con un amigo de Capilla del Monte, César Cendrón, estamos dando un curso, bueno, que comenzó en marzo, que se llama este, Espiritualidad, Conocimiento del Mundo Espiritual, Autoconocimiento, Dones Espirituales, que es para justamente comprender qué es lo que somos, vernos como decía el padre Teilhard de Chardin, no soy tanto un ser material que vive una experiencia espiritual, sino soy más bien un ser espiritual que está viviendo una experiencia material, y una de muchas. Entonces, para conocernos cómo somos, qué es lo que somos, por qué estamos acá, para qué estamos, y cómo es el mundo espiritual con el que interactuamos, qué pasa cuando morimos, qué pasa cuando volvemos, y todo eso. Todo eso es un curso que estamos dando que dura, bueno, todo el año. ¿Eh? Y bueno, para quien gustaría de participar, el año que viene se va a volver a dar. ¿Eh? Ahora ya tenemos varias clases adentradas. ¿Eh? Pero bueno, Claro, bueno, pero que estén atentos a los que les interese este tema y que se pueda aprender un montón y que, bueno, y también justamente para irse preparando un poco para ese día que va a llegar en algún momento y, bueno, eh, estar preparado y saber qué nos puede ocurrir y perderle el miedo un poco a lo que puede así es. pasar, ¿no? Memento mori es la frase con la que iniciamos. Memento mori, como le decían a todos
emperadores y a todos en el mundo grecorromano, los filósofos estoicos. Vivamos disfrutando el momento presente, gestionando adecuadamente nuestras actitudes y emociones para trabajar en nuestra autoobservación y ser creadores de amor y no más de dolor, poder evolucionar, vivir una vida mejor y construir un mundo mejor. Así es. Bueno, te agradezco mucho, Néstor, gracias a, bueno, a todos los que estuvieron, y bueno, sé que te tenés que ir ahora, por eso te despedimos. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias Laurita por la oportunidad y bueno, continuaremos con otras charlas más adelante si quieren, Bueno, buenísimo, dale, Bueno, gracias. gracias a todos. Chau, chau, chau.